nombre es Ricardo Tapia, soy escritor cristiano y esta vez quiero hablarles de mi último libro, Corona de Honra en la Vejez. Un libro que para mí es muy especial, muy significativo, puesto que dada la historia del ser humano, pareciera que esta última parte, la vejez, como que no es muy considerada. Incluso en Latinoamérica es un continente que está envejeciendo a pasos agigantados. Según la CEPAL, se dice que por aquí al año 2025 deberían haber aproximadamente unos 80 millones de ancianos. Y pareciera que en la tercera edad, al hablar de tercera edad, es como una etapa que ya empieza la vida a ser caduca, a terminar la vida. En nuestro país, acá en Chile, pareciera que cuando llegamos a la etapa de la jubilación ya empieza el deterioro físico, moral, incluso social del ser humano. Y yo esta tarde, en este momento, quiero hablarle de algunos puntos que son muy importantes en la crisis de identidad del adulto mayor. El primer punto de esta crisis del adulto mayor es el que cuando el anciano o cuando la persona entra en este periodo vive la incertidumbre del futuro y tiende, ¿no es cierto?, a replegarse a sí mismo. Podemos entender que ya a los 65 años, 60 años la mujer, ya empieza a pensar cuánta vida me queda, qué voy a hacer con estos pocos años que me quedan. Y en ese sentir, esta persona empieza a replegarse, porque ya se empieza a considerar que no es apta para la sociedad. La sociedad ya les ha cerrado las puertas, la sociedad ya le está diciendo, entre paréntesis, gracias por todo, pero ya ahora no me sirve. Y eso es un impacto tremendo para la tercera edad. El segundo punto es que ellos empiezan a sentir, cuando ya salen del ritmo de la vida laboral, de la vida productiva, empiezan a sentirse ya preferentemente como personas, yo diría hasta discapacitadas. Empiezan a sentir todos esos dolores físicos, empiezan a descubrir, ¿no es cierto?, que ya no tienen la elasticidad de antes, que incluso sus conversaciones parecieran que no tienen la frescura de antes, y empiezan ellos, incluso hasta lo intelectual, ¿ya? Es típico ver en ellos que se olvidan rápidamente el nombre de las cosas, ¿ya? O que no se acuerdan mucho de lo que estaban diciendo, ¿ya? Y ese modo de vida empieza a transformarse. El tercer punto, a ellos les asaltan dos temores. Mira qué importante. El primero, el temor a perder su propia autonomía. Ya empiezan a ser personas dependientes de un tercero, de alguien que los lleve a comprar, de alguien que les traiga las cosas, de alguien que les haga lo que antes ellos hacían habitualmente. Eso es lo primero. Y lo segundo, en este mismo punto, es el sentido ese sentimiento de ser inútil. Ya no me considero, soy inútil, ya a esa edad, ¿qué puedo hacer? Quizás quedarme en casa, es fuerte para ellos, ese sentimiento y la sociedad más encima los hace sentirse inútiles. Estorbo, ya casi no sirven. Y el último punto, en esta llegada a la dependencia, en esta edad avanzada, ya van perdiendo su propia identidad y su propio destino. En esta pérdida de la independencia, cuando son dependientes, la persona termina simplemente por ceder a terceras personas, incluso, que es lo más triste, terminan, ¿no es cierto?, cediendo sus vidas en hogares de ancianos o al cuidado de otras personas. Estos 4 puntos realmente son, yo diría que tremendamente importantes. Esto es lo que produce la crisis. Y de estos 4 puntos yo me quedo con la pérdida de esa autonomía, con la pérdida de la independencia. Entonces el llamado es para nosotros, para la sociedad que todavía estamos vigentes y actuales, cómo podemos hacer sentir útil todavía aún aquellos viejitos o ancianitos
que ellos mismos se consideran inútiles. ¿Cómo yo los hago sentirse que son personas todavía de valor, que son todavía personas que pueden aportar mucho? Dios para esta etapa ha reservado dos tremendas joyas, que es la experiencia y la sabiduría. Para Dios, todas las etapas de la vida son de tremenda bendición, de tremenda bendición. ¿Cuánto más esta última etapa, la vejez? Si uno revisa la Biblia, si revisa los escritos, si revisa la vida de los grandes hombres de Dios, y dice, y murieron en buena vejez. Y sus últimos días fueron en buena vejez. O sea, para Dios esta etapa es maravillosa. Y para esta etapa es donde Dios ha reservado la experiencia y la sabiduría, que no hay en otra etapa. Para tener experiencia tienes que haber recorrido una vida. En la tercera edad has recorrido una vida, tienes experiencia. La vida también te ha enseñado, has sido sabio, te ha entregado sabiduría. ¿Cuánto más cuando esta sabiduría viene de Dios? Entonces Dios deja para el final experiencia y sabiduría. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces desperdiciamos de estos ancianos que nos anteceden en la vida la experiencia de ellos y la sabiduría de ellos? ¿Cuánto ellos nos tienen que aportar? Y en muchas áreas de la sociedad, ¿cuánto nos pueden entregar desde su experiencia y desde su sabiduría? Y finalmente, para ir cerrando este tiempo, yo quiero hacer un llamado a la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo a favor de esta tercera edad? Sí, es verdad, me pueden decir, sí, es que hay hogares de ancianos, hay cosas, pero es lo mínimo. Hemos perdido el arte de honrar a los ancianos. Y quizás una gran tarea sería para nosotros volver a honrar a las personas. Y más aún, honrar a los ancianos. Hemos perdido el arte de honrar. Pongámonos en campaña. Y cuando veamos alguien incluso cercano de nuestra familia ya en el periodo, ¿no es cierto?, de la tercera edad, honrémoslos.